las 7 temporadas que estuve, se consiguieron muchos títulos, 5 ligas consecutivas, donde fue llamada la segunda época dorada del Real Madrid. Tuve la oportunidad de conseguir 4 pichichis al máximo goleador, una bota de oro a nivel individual, una Copa de la UEFA, una Copa del Rey. En sí, muchos títulos que ahí se concentra la mejor época y etapa de mi vida profesional. Pues fue cuando estuve en la selección olímpica, que tuve la oportunidad a los 14 años de empezar a viajar previo a la Olimpiada de Montreal en el 76, que tuve la oportunidad de viajar 5 veces a Europa y estar en Francia, estar en España y darme cuenta que en Europa es donde se concentran los mejores futbolistas del mundo. Y para llegar allá pues habría que hacer méritos. Entonces estuve 5 años en México para demostrar ser el mejor jugador de México y luego pues irme a Europa. Y fue cuando me fui en el 81 al Atlético de Madrid primero, y que fue la ventana que me hizo, la puerta que se abrió en Europa, cosa que le agradezco al Atlético de Madrid, para posteriormente llegar pues, al equipo de mis sueños, que en este caso fue el Real Madrid. Bueno, todos los días son muy intensos. El hecho de ser profesional en España lo aprendí, y sobre todo en el Real Madrid, en todos los conceptos, desde la mentalidad ganadora hasta la disciplina y la dedicación absoluta a la profesión. Y desde la mañana que me despertaba, pues era el desayuno lo suficientemente nutritivo como para rendir en los entrenamientos, que eran muy intensos, y dedicarle prácticamente toda la mañana. Siempre me gustaba quedarme 1 hora y media o 2 horas después del entrenamiento para disfrutar intensamente el tiempo, tanto en los vestidores como en el campo de entrenamiento, y luego pues quedarme a practicar o ensayar jugadas o remates que sentía que me faltaba perfeccionar. En sí invertía mucho tiempo porque me encantaba y me disfrutaba estar ahí. Luego ya después me iba a comer, regularmente con la familia, sino también con amigos, sino con mexicanos que iban de visita allá a España. Y en este caso pues me causaba mucha alegría saber que los mexicanos me tomaban como un embajador. Cuando tenían problemas de su pasaporte o visa, lo que sea, en lugar de ir a la embajada iban conmigo. Y bueno, pues yo les echaba la mano y la verdad que disfrutaba muchísimo de esas visitas. Y luego por la tarde pues descansar y ir al cine, al teatro, y de vez en cuando cenar en algún restaurante, que es uno de mis hobbies, comer y cenar en los mejores restaurantes de la ciudad. Desde el primer día que llegué me di cuenta que había llegado al equipo que tanto deseaba. Desde los empleados hasta jugadores, técnicos, directivos, tenían una misma ideología, y eso es lo que intento transmitir yo actualmente aquí en el equipo que dirijo, Pumas, que todo es sí, todo es colaboración, todo es ayuda, todo es armonía, y todos trabajan por el mismo fin, que es obtener el título, cada uno trabajando en su área y en su oficina que le corresponde. Y eso pues me gustó muchísimo, porque realmente es mi manera de pensar, buscar la perfección, y la perfección solamente se consigue con armonía y que todos vayamos con el mismo objetivo. Y para mí fue fácil el conectar con el Real Madrid, y luego pues disfrutar de esos 7 años fue fantástico. Lamentablemente, en esa época que le llamaron la segunda época dorada del Real Madrid, la Copa de Europa estaba hecha en plan de knockout. Entonces era un sorteo que le tocaba a un equipo difícil o que estaba en buen momento, y si se jugaba un partido no, no regular, pues podríamos quedar eliminados, y así lamentablemente nos pasó. Si existiese la liguilla o el torneo que hay de Copa de Europa actual, creo que de los 5 años que estuvimos luchando por ese campeonato o por ese título, lo hubiéramos conseguido por lo menos en 3 ocasiones. No fue una obsesión, no fue algo que me quitó el sueño, sino más bien la obsesión era los títulos de liga, y de forma individual pues los trofeos de máximo goleador. Lo que sí me dio mucha rabia no haber podido conseguir alguna vez fue porque no entraba en votación del ganador al mejor jugador de Europa, en este caso el Balón de Oro, porque los que no éramos del continente europeo estábamos descalificados si no entrábamos en la votación, y ahí me hubiera gustado haber ganado un Balón de Oro.
al mejor jugador europeo, sin serlo, pero jugando en el Real Madrid. Y lo único que sí pude ganar fue una bota de oro, pero esa fue por goles. Pues yo creo que es el gol que uno siempre, es el gol idealista que uno soñó, ¿no? Desde niño siempre le dice a uno, oye, ¿y dónde te gustaría jugar y cómo te gustaría meter un gol? Y en este caso mi sueño fue ese, meter un gol de chilena, que en este caso agradezco a los españoles que me lo hayan bautizado como Huguina, porque metí muchos goles así ahí en España y lo ensayé en muchísimas ocasiones desde niño. Esa jugada es en honor a mi padre, porque viéndolo yo de niño, pues veía que le gustaba hacer la chilena. Y entonces me puse a practicarla muchísimas veces hasta perfeccionarla y era mi remate favorito, hasta que se me reconoce o el símbolo de ese remate se me recuerda y eso estoy contento de ello. Y ese fue pues, el gol que me ha dejado satisfecho en cuanto a la elasticidad, en cuanto a la flexibilidad, en cuanto a la espectacularidad del remate. Fue un centro que me mandó Martín Vázquez, casualmente que era mi compañero de habitación en ese entonces, y hubo muy buen entendimiento con todos y en ese momento pues me mandó el centro del lado izquierdo hacia el pico del área grande y entonces corrí dos pasos, me elevé. Ha sido la vez que más me he elevado en el aire para rematar de espaldas a la portería, siendo un remate muy espectacular y que agradezco a la gente que lo haya bautizado como el gol más bonito del mundo. Uno como hombre, como persona, pues uno se pone metas y objetivos. Y como futbolista, todas mis metas y mis objetivos los conseguí. Ahora me he propuesto conseguir metas y objetivos y dentro de los dos objetivos grandes que hay como director técnico es dirigir a la selección mexicana y dirigir al Real Madrid. Y bueno, estoy haciendo méritos para ganarme esa oportunidad, esa posibilidad, pero antes pues indudablemente tengo que pasar por diferentes situaciones para poder llegar a ese objetivo que me encantaría que fuera lo más pronto posible. La mentalidad, la ideología, la filosofía futbolística que tiene cada jugador que llega al Real Madrid es no escogido de forma fortuita, sino más bien es un estudio, un análisis de comportamiento personal y profesional. Y todo jugador que llega al Real Madrid es que es de lo mejor que hay en el mundo, cosa que agradezco que se hayan fijado en mí. Y lo que agrada muchísimo es ese ambiente de triunfalismo. Empleado, jugador, directivo, todo el que está ahí tiene que pensar siempre en ser el mejor. Y esa mentalidad es la que hace que se consigan las metas, que se consigan los títulos, los logros, los objetivos, y por eso es el mejor equipo de la historia del fútbol. Bueno, como mexicano me siento pues orgulloso y privilegiado de haber destacado como destaqué en España y en este caso en el Real Madrid. Eh, Indudablemente que los números, los récords y las estadísticas están ahí, que es donde más me gusta hablar, con los números sobre la mesa. Y bueno, en este caso espero haber contribuido y de haber dejado una huella, haber contribuido con mi juego y con mis goles para la grandeza que tiene el Real Madrid y pues me siento privilegiado y orgulloso de haber estado en esa época tan bonita que disfruté intensamente. Fue cuando tenía 5 o 6 años, mi padre estaba con unos compadres suyos jugando al dominó y luego llegué de la calle y me tenían sentado en las piernas y le dijo a sus amigos que sabía quién era el niño. Y dice, pues tu hijo. Y dice, sí, pero va a ser el mejor futbolista que haya habido en la historia del fútbol mexicano. Entonces a los 5 años me le quedé mirando a mi padre y le dije, ya verás dentro de mí cómo no te voy a hacer quedar mal. Yo creo que ha sido la experiencia más bonita que he pasado en mi vida. La felicidad me la ha dado el fútbol y yo creo que los logros más importantes los conseguí con el Real Madrid. O sea que a todos les agradezco mucho, empleados, jugadores, cuerpo técnico, utileros, masajistas, directivos, etcétera. Y sobre todo a la afición, que estuve encantado de la vida de haber estado ahí. Y espero regresar.